oficial mayor Fabriciano González Urzúa, cuyo nombre es tributo de orgullo y reconocimiento a un noble mártir, ejemplar carabinero y encomiable servidor público. Se suma también a los acordes de esta marcha la banda instrumental del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. El Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, con sus 90 años de existencia, fue creado por iniciativa del presidente Carlos Ibáñez del Campo, fundador de Carabineros de Chile, para que nuestra patria contara con una gran banda, incorporándose a las actividades institucionales, ceremonias oficiales de gobierno y promoción del arte musical. Es así como se ha convertido en patrimonio a nivel nacional e internacional. La banda de guerra, conformada por hombres y mujeres carabineros, quienes participan en un consolidado grupo que interpreta con acierto y vigor nuestras marchas institucionales, se encuentra al mando de ejercer esta importante responsabilidad en la historia de la parada militar. En este día, los carabineros, hombres y mujeres chilenos, que gallardos desfilan representando a todos los que se encuentran cumpliendo sus servicios policiales a lo largo y ancho del país, se presentan ante las autoridades y comunidad orgullosos de pertenecer a Carabineros de Chile, integrándose a una sociedad cada vez más exigente para abordar los problemas de seguridad, dar eficacia al derecho y garantizar el orden y la seguridad pública interior. Los carabineros portan el sello inconfundible del compromiso al servicio del país, siempre presentes, visibles y dispuestos a entregar su profesionalismo hasta rendir su vida si fuese necesario, en defensa del orden y de la patria. Son nobles servidores públicos que no conocen de límites para ayudar, cuidar y proteger a toda la ciudadanía. Carabineros de Chile trabaja por amor a nuestra tierra y a nuestros compatriotas, navegando los ríos, atravesando los desiertos, surcando los cielos y transitando los caminos, tal como lo enfatizara nuestra Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, en su poema El placer de servir. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos estiman, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino. En doctrina e historia de Carabineros, General Don rinde honores a su excelencia el presidente de la República, Don Sebastián Piñera Echenique. Desfilan los estandartes representativos de Carabineros de Chile, los que simbolizan la presencia y el espíritu de servicio público del carabinero en cada rincón de nuestro querido Chile. Lidera esta formación el estandarte de la Escuela de Suboficiales, su oficial mayor Seguridad de los chilenos. Cierra la participación de este grupo canino una escuadra de cachorros Golden Retriever, hoy en etapa de formación, serviciales y nobles canes que junto a sus futuros guías realizarán oportunos servicios preventivos Regarde tout ça, vous c'est le paysage. La raison de brûler un paquet de la vie. nuestro país. Inicia su presentación la Escuela de Formación de Carabineros, Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, al mando de su director, coronel Don Juan Pablo Espinosa Zúñiga. Al estandarte de la Escuela de Formación de Carabineros, el que por primera vez es portado y custodiado por mujeres de nuestra institución.
personal institucional de la Escuela de Suboficiales, Suboficial Mayor Fabriciano González Ursúa, cuyos alumnos en etapa de perfeccionamiento hoy se encuentran desplegados en distintos puntos del territorio nacional, reforzando la seguridad de nuestros compatriotas. Ellos, nuestros suboficiales, rinden tributo diario a nuestra esencia de orden. Quienes cumplen misiones de exploración, reconocimiento y apoyo logístico a las unidades en la zona norte del país, brindando protección civil, patrullajes para la mantención del orden público y apoyo a la ciudadanía en estado de excepción constitucional ante una catástrofe. Espérame. Espera. No voy a dejarme aquí sola. I don't tell him you can you marque Pablo. Ou pas quitter là pour qu'on m'espère. Tande ko, votre de donner. Il a quand même bien oldi, ou pas te a fait là, hein. Servir y proteger. La Fuerza Aérea es una institución de servicio público, lo que siente un profundo compromiso de contribuir al desarrollo del país y apoyar a la ciudadanía por intermedio de todos sus recursos humanos y aéreos, y de lograr los objetivos superiores de la nación. La Fuerza Aérea de Chile se ha presentado ante todo el país y ante las más altas autoridades nacionales. Aquí on voit si on campe et pilote là au viré. Wow. Orgullosa de sus logros y capacidades, confiada en el porvenir nacional y preparada para continuar sirviendo a la patria en todo momento y en todo lugar. El próximo año se cumplen 90 años de existencia de la Fuerza Aérea de Chile, lo que representa el compromiso de cada hombre y mujer patria. militares de la Fuerza Aérea de Chile de continuar preservando el legado del arquitecto del Sistema Aeroespacial Nacional, el Comodoro Arturo Merino Benítez, apoyando y conectando a todos nuestros compatriotas por medio de los caminos del aire y el dominio aeroespacial. Y así la participación de la Fuerza Aérea de Chile en esta parada militar del año 2019, una parada militar bien especial para las formaciones aéreas porque se cumplen 90 años desde el primer vuelo en formación de aviones acá en la parada militar ocurrido el 19 de septiembre de 1929. Usted ya ve en imágenes allá a Tambor Mayor, Camila Vega, de Carabineros de Chile.